educativos en nuestras instituciones universitarias, pero también de poder, poder hacer algunos análisis sobre cuáles son los desafíos para América Latina que tenemos por delante. Este panel que abre este primer congreso tiene un poco ese objetivo, poder encontrarnos para discutir acerca de cuáles creemos que son quizás los desafíos emancipatorios que todavía tenemos para América Latina, o cuáles son de alguna manera los procesos en búsqueda de nuevos derechos que tenemos por delante. Así que bueno, para eso hemos invitado un panel súper interesante. Estamos muy contentos y muy contentas y agradecidos de poder contar con ellos en el día de hoy. Primero, bueno, voy a presentar a los tres panelistas y después darles la palabra para que nos puedan compartir algunas reflexiones. Y después, bueno, quienes están ahora en este momento en el Meet pueden hacer algún aporte, si quieren pedir la palabra lo pueden hacer a través del chat, y para quienes estén viendo la transmisión a través de YouTube, también pueden intervenir ahí a través de ese chat, y bueno, vamos a tratar de tomar las preguntas o los aportes. Así que bueno, voy a arrancar a presentar, voy a arrancar primero presentando a Enrique Viale. Él es abogado recibido de la UBA, especialista en Derecho Ambiental, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y consultor ambiental, comunicador en Futurock y Perfil. Muchas gracias, Enrique, por estar presente hoy. También vamos a presentar a Omar Rincón, que él es profesor y director del Centro de Estudios de Periodismo y de la Maestría de Periodismo de la Universidad de los Andes, en Colombia. Y por último, voy a presentar a Hassam Akram, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana, perdón que no leo bien, ahí, Wake Forest, y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, y magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, miembro del Frente Amplio en Chile. Así que bueno, antes que nada, bienvenidos a los tres, gracias por estar acá. Un poco el tópico de hoy que nos encuentra tiene que ver con eso, con este título de esta charla, que es ¿cuáles son, ustedes creen, los desafíos emancipatorios para América Latina? Lo dejo ahí para que cada uno pueda hacer el aporte que quiera, y después, como les decía, vamos a pasar un momento donde podamos hacer aportes quienes estén presentes hoy acá. Así que bueno, muchas gracias, les dejo la palabra, no sé quién quiere empezar. Si quieren comienzo yo ahí como en vista de que no sea Hassan y Ali no se atreven, pero simplemente gracias Mariana por la invitación, gracias a los que están aquí en la pantalla y colaborando. Yo hablo desde Colombia y esto es clave porque creo que cuando se habla de desafíos emancipatorios de América Latina, pues hay que mirar en cada sociedad qué significaría emancipación. O sea, en el caso colombiano, la emancipación tendría que pasar porque quisiéramos la paz, casi que en principio, que es un poco la disputa. Creo que afortunadamente está Hassan, que desde Chile habla desde otro contexto que me parece que es bastante, por lo menos, esperanzador para nosotros en América Latina, y desde Argentina y sus contradicciones. Entonces, simplemente decir que voy a hablar desde Colombia. Voy a hablar, el segundo lugar de enunciación que tengo es que soy hombre, y entonces pues soy machirulo, o sea que pues de alguna forma, digamos que tengo que pedir, no pedir disculpas, pero sí decir que pues tendré algunas contradicciones en producto de esto. Y tercero, elemento soy de comunicación y periodismo, más que de analista de política o de lugares mucho más significativos de este debate. Ante la pregunta y concretamente arranco muy brevemente, ¿cuáles creo que son los desafíos emancipatorios de América Latina? Creo que el primero para mí es el pensarnos en común. Yo creo que esta pandemia ha demostrado que América Latina no existe, que somos cada país se cree único, singular, y que su relación es única y singular con Estados Unidos, y que cada uno trata de jugar casi que pegándole codo al otro,
para quién es el niño más consentido de Estados Unidos o Europa, y creo que ahí hay un reto que para todo hubiera sido mejores soluciones si fuéramos más espacios comunes, y creo que ese reto de pensar en común, pues yo lo veo como súper difícil, no se ha logrado armar por ningún lado ese espacio en común, se intentó con UNASUR, con la OEA, con lo que sea, y no logramos hacer eso. Segundo desafío es asumir directamente que hoy habitamos nuevas éticas políticas para gestionar la democracia, la comunicación, la sociedad, y que estas nuevas éticas políticas no las están asumiendo ni el statu quo, ni los gobiernos, ni los medios de comunicación, ni nadie, que serían que lo que no es negociable hoy es trabajar desde el horizonte ético y político de las mujeres en sus agendas. Creo que eso es el campo donde debemos jugar, de las diversidades sexuales, de las culturas ancestrales, del medio ambiente y de lo público, la defensa de lo público en perspectiva de derechos. Y creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, y paso ahí, eso fue lo que el estallido social colombiano pedía, y el gobierno y los medios de comunicación y mucha academia no ha entendido eso. Creen que el problema es de otro tipo y arman otros discursos, pero no entienden que las búsquedas son por ahí, y me parece que eso sí plantea un nuevo escenario desde donde pensarnos políticamente y como sociedad. Tercero, lo emancipatorio para mí está por los jóvenes y por las mujeres de América Latina, sobre todo. Creo que es el actor, agencia política más interesante, que está provocando mejores reacciones y que está obligándonos a repensar todo. Y creo que ese sujeto, sobre todo joven y mujer, me parece que es absolutamente, para mí, fascinante, porque vienen con otro discurso y con otra manera de pensar la sociedad, y creo que eso me parece interesante. Cuarto, hay que también transformarnos y pensar desde otras estéticas. Yo creo que las estéticas, por lo menos el estallido social que vi en Colombia, los jóvenes iban a la marcha social como en forma de carnaval, usando mucho el reggaetón, trabajando desde estéticas pop and culture, y creo que eso es negado tanto por el lado culturoso de la derecha como por el lado culturoso de la izquierda, como por los académicos, como que no queremos aceptar que hay otra manera de estar en público y otra manera de escrachar la sociedad para eso. Y por último, el quinto desafío es si somos capaces de establecer un diálogo intercultural entre la diversidad de culturas que nos habitan. Y cuando hablo de diversidad cultural, no solamente lo ancestral, lo feminista, lo indígena, lo, eh, lo afro, todo este tipo de cosas. Yo también hablo de, por ejemplo, nosotros los jurásicos, ser capaz de como cultura hablar con los jóvenes que tienen otra cultura, o sea, que seamos capaces de pensar que nosotros no tenemos que enseñar, sino dialogar interculturalmente con otras culturas que nos habitan para eso. Y por último, yo dejo una duda ahí. Yo creo que en este momento a la emancipación de América Latina le hace mucho daño, y esto puede ser no gustar, personajes como Ortega o como Maduro. Yo creo que es casi que un freno en cualquier sentido de eso, porque se supondría que ellos eran emancipadores, y creo que no podemos estar de acuerdo con lo que hacen. Y lo segundo, que tenemos que dejo también como duda, si podemos desligarnos de Estados Unidos. La pasamos echándole la culpa a Estados Unidos de lo malo y lo bueno nuestro. Entonces, como que pareciera que queremos ser independientes y autónomos, pero todo el tiempo estamos refiriéndonos a ese espejo para mirarnos. Entonces, dejo eso como dudas, y con eso yo abro la cancha y para que los colegas que saben más me eh, complementen o digan lo contrario. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Bueno, lo veo ahí a Hassam, no sé si querés. Ah, sí. Hola, ¿cómo están? Ya. Perspectivas de emancipación, un tema bien grande, ¿no? Sobre todo para unos 10, 15 minutos de reflexión. Quería empezar hablando un poco de la coyuntura, porque uno legítimamente puede preguntar, pero ¿por qué estamos hablando de emancipación en este momento específicamente? Y yo creo que no es coincidencia que se hace esa pregunta hoy en día, ¿no? En el año 2021, ¿no es cierto? Porque yo creo que
hace algunos años la pregunta podría haber sido bien distinta para las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda de América Latina. Uno podría decir que la pregunta sería más bien una de defensa, de cómo podemos protegernos la estabilidad de la institucionalidad democrática, proteger el avance frágil y parcial de los derechos sociales en este continente. Porque tanto los derechos sociales como la misma institucionalidad democrática estaban bajo ataque, bajo cuestionamiento con el avance de la derecha en América Latina, ¿no? Para la ciencia política, aunque estoy muy de acuerdo con Omar Rincón, que América Latina es una invención, de cierta manera, que cada país tiene una especificidad, una idiosincrasia que impide hablar del continente de forma homogénea. Sin embargo, parece que sí hay ciertas... Parece que sí hay cierta regularidad, cierta tendencia cíclica en términos de la política electoral, por lo menos. Y en ese sentido, hace algunos años, lo que en la ciencia política estadounidense se llamaba la marea roja, ¿cierto? Más bien la marea rosada, pink tide, de esos gobiernos que frente a la embestida neoliberal del consenso de Washington y estaban generando un cuestionamiento. Se hablaba de América Latina como el continente de la esperanza en el contexto de las guerras imperialistas de Estados Unidos en el Medio Oriente, frente a una tercera vía como oposición socialdemócrata europea y estadounidense que estaba completamente cómplice con estos movimientos imperialistas. Entonces se hablaba de América Latina como un espacio de esperanza, eso fue por lo que pasaba en aquel momento en Venezuela antes de Maduro, y Nicaragua quizás en un momento antes de que vimos todo lo terrible que ha sido el desarrollo de Daniel Ortega. Pero en ese momento, y por supuesto con experimentos mucho más esperanzadores que incluso después de tanto tiempo han demostrado cierta solidez, como lo de Evo Morales en Bolivia, que tiene su continuidad con Luis Arce, o como los procesos en Argentina que siguen consolidándose. Entonces uno podría hablar de esa marea rosada como cierto ciclo de avance en América Latina para las fuerzas progresistas, las fuerzas que buscan extender, aumentar el espacio de los derechos sociales. Y lo más reciente ha sido el efecto de contraataque de parte de las fuerzas neoliberales dentro de este mismo continente, ¿no es cierto? Que empieza con la elección de Macri en Argentina, pero lo vemos así un ciclo, Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, bueno, Guillermo Lasso en Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un movimiento al mismo tiempo de esas fuerzas y específicamente en todos esos procesos hay gobiernos que buscaban la instalación o el avance de derechos sociales que fueron derrotados, ¿no es cierto? Entonces tenemos en 2017 la victoria de Guillermo Lasso y hay un proyecto como fue la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, fue derrotado por un banquero neoliberal. Es interesante ese fenómeno porque efectivamente se ve una descomposición por razones que tiene que ver con la falta de la posibilidad de institucionalizar esas transformaciones, mucho personalismo, la dificultad de mantener la continuación de esas fuerzas, ¿no? En el caso de Piñera 2017, derrota a Michelle Bachelet, bueno, la nueva mayoría chilena que prometía ser más fuertemente antineoliberal y más izquierdista que los gobiernos anteriores de la Concertación, también
demostró su incapacidad, no solamente económica y social en términos de la insuficiencia de sus propuestas de reforma estructural a la economía neoliberal, insuficiencia en términos de la universalidad de los derechos sociales que habían prometido, sino también un problema netamente político de cómo los partidos políticos que tomaron las banderas de los movimientos sociales en términos de la reforma y transformación social fueron rechazados por los mismos electores. No es, dicho sea de paso, que Piñera gana una tremenda victoria, sino que hay un aumento en la abstención electoral producto de la decepción del público con esos partidos políticos establecidos. Para que hablar de la forma en que el gobierno del Partido de los Trabajadores termina con Dilma, gana Bolsonaro otra vez, no porque Bolsonaro fue un candidato tan popular, otra vez como Piñera de cierta forma gana por descarte, porque logran a través de ese concepto que es muy importante de lawfare, ¿no? Esa fusión de law, derecho, y warfare, la cosa bélica, el uso bélico de la ley para excluir a Lula, que impresentable, evidentemente, que el juez Sergio Moro, que condena a Lula por corrupción, después es ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro. Evidentemente, eso, ¿de qué independencia judicial estamos hablando? Pero más allá de eso, que es una crítica que yo creo que es evidente, hay que reconocer que la institucionalidad del Partido de los Trabajadores no fue capaz de traspasar el poder del líder carismático, que sí tenía Lula, al otro candidato, Fernando Haddad. O sea, estamos hablando otra vez de un problema de la institucionalidad política, que es como el envoltorio de las transformaciones sociales. Los movimientos sociales depositan de cierta forma su confianza en gobiernos progresistas que los decepcionan. Que hablar, bueno, en el caso colombiano, ¿quién podría decir que Juan Manuel Santos fuera un candidato de izquierda, aunque fue tan ridícula la polarización colombiana que llegaban a decir que Santos era comunista, que fue parte del discurso uribista furioso, absurdo, bueno, cuando el castrochavismo como casi funciona un poco como la teología católica con el demonio. Al final el castrochavismo es todo, inspira y está detrás de todo. De todas formas, la victoria de Iván Duque sí es una derrota para el progresismo, para la izquierda de la misma forma, porque viene de la derrota del plebiscito, ¿no es cierto? Y la situación de la votación, con alta abstención también. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente se plebiscita un proceso de paz y gana la guerra. Lo interesante, si uno ve la votación, en ese caso, es que se concentra la votación en las zonas urbanas menos afectadas por la guerrilla, porque si uno va a las zonas donde la guerrilla afecta en la vida cotidiana, gana el proceso de paz, ¿ya? Entonces tenemos un problema ahí, una vez más, bueno, porque hubo también una campaña en redes sociales, eso también hay que estudiar, ¿no es cierto? Los grupos de WhatsApp que lograron compartir unas campañas de desinformación impresionante, ¿no? Votan por la paz y los profesores van a enseñar a sus hijos a ser homosexuales, con la ideología de género y toda la intervención de la Iglesia Católica. Pero la incapacidad de las... porque no fue simplemente Santos, sino la pedagogía de la paz, porque hubo un alto comisionado de la paz que estaba tratando de hacer pedagogía de la paz y estaba tratando de hacer un esfuerzo comunicacional a favor del plebiscito y perdieron. Entonces tenemos en todos estos casos el retroceso en términos de la capacidad de la institucionalidad política democrática de tomar las metas del avance de los derechos sociales y el avance de la democratización, tomarlos y hacerlos política pública. Hoy día hablamos de nuevos horizontes precisamente porque se está viendo, en el caso de Chile, que el gobierno de Piñera tiene un nivel de desaprobación históricamente la más alta desde la transición democrática. El candidato que probablemente va a ganar en Brasil, según todas las encuestas, va a ser Luis Ignacio Lula da Silva.
Vemos en Colombia los números que van para Gustavo Petro son excelentes. Entonces se ve una vez más un movimiento en la otra dirección. Bueno, ¿qué hablar que ganó Fernández en Argentina? Entonces se vuelven esos grupos que habían perdido, pero la pregunta relevante es, ¿han aprendido algo de las derrotas? ¿Tenemos una institucionalidad más capaz ahora de canalizar esas fuerzas y demandas de los movimientos sociales y hacer las políticas públicas? ¿O vamos a, una vez más, bifurcarnos en movimientos sociales que se ponen cada vez más puristas y niegan cualquier interacción con el Estado? Porque es muy fácil, por supuesto, decir que eso es la propuesta que tenemos, no vamos a aceptar ninguna negociación porque somos impolutos, y con eso entonces al final se marginan de todo proceso de hacer cambios reales. Y al otro lado, el otro extremo, que es entrar en la institucionalidad a través de las redes clientelares, a través de la corrupción, que al final terminaron contaminando a todos esos proyectos del caso de corrupción en el PT, de la concertación chilena, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el desafío que nos enfrenta ahora. Yo creo que al final el proceso de la consolidación, la modernización de los estados en América Latina es un proyecto todavía pendiente y hay que entrar y picar en los detalles para cada país de las posibilidades de mejorar la calidad de sus estados y hacerlos más capaces de enfrentar nuevas políticas públicas. Yo creo que solamente puedo hablar en el caso chileno, muy específicamente, que el proyecto de una nueva constitución, ¿cierto? Muy específicamente en el caso chileno, donde hay un alto grado de institucionalización, yo creo que un proyecto bastante positivo porque Chile siempre tuvo un control centralizado de su territorio sin los problemas regionales que tiene, por ejemplo, Colombia, o de hecho Brasil. El problema fue, en el caso chileno, que toda la institucionalidad que funcionaba siempre, es que funcionaba con un control de las élites pero férrea y diseñada intencionalmente para excluir las voces democráticas de esa conversación. Entonces, para democratizar una institucionalidad que sí tiene control sobre un territorio específico, es una tarea un poquito más fácil, porque de hecho ya están en la base de haber hecho la primera tarea de una centralización mínima. Y entonces, ahora se está generando un proceso, por primera vez en la historia de la humanidad, eso sí me llena de mucho orgullo, por la primera vez en la historia de la humanidad se va a hacer este proyecto de una nueva constitución con paridad de género, ¿ya? Y es evidente de todas las discusiones que los nuevos órganos colegiados, o sea, la Corte Suprema, el Consejo del Banco Central y otras instituciones colegiadas, todos van a ser 50% hombres, 50% mujeres, ¿ya? Ese tipo de diseño y hacer la democratización, la posibilidad de elegir fiscales, elegir el Ministerio Público, democratizar el Poder Judicial para que no sea solamente de una pequeña élite que hace eso de lawfare, ¿cierto? Porque al final los jueces en Brasil, ¿por qué hacen eso? Porque son una élite cuyos ingresos son el 1% más rico del país. Evidentemente van a responder políticamente eso. Entonces, ahora la posibilidad de la democratización de las instituciones para limpiar la política de la influencia empresarial, la compra de la política por los grandes empresarios, que es un problema a nivel americano, y enfatizo eso para terminar, americano, porque si uno va, por ejemplo, al Congreso estadounidense, son dos proyectos súper interesantes que no van a poder pasar. Uno es la Ley para el Pueblo, For the People's Act, que es una ley precisamente para democratizar ese país. Hablamos tanto del problema de la democratización de América Latina, pero ojo, que la democratización de la América del Norte es también un tremendo problema pendiente, precisamente porque no tienen control sobre las donaciones de los grandes empresarios y empresas a la política, y por ende todo su sistema donde se puede elegir democráticamente a jueces, a policías, no funciona cuando son compradas.
Entonces se está tratando de limpiar eso, una ley que no van a poder pasar porque no tienen los votos en el Congreso estadounidense, y la otra ley para una reforma sindical, precisamente para dar a los trabajadores y trabajadoras esa voz. Esos temas que vuelven a la palestra en América Latina, y creo que van a estar en la Constitución chilena, porque están los números ahí, son un proyecto de todo el continente, y ahí está la posibilidad no solamente de hacer actos porque hay un presidente, tienden a ser hombres, masculino, carismático, que va a rescatar el país, sino porque van a crear nuevas instituciones. Y esa esperanza para los demás países de América Latina es el desafío pendiente. Eso. Muchas gracias. Muy buena tu aporte. Bueno, escuchamos a Enrique ahora. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahí vamos. Ahí estoy comando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que esté muy bien. Yo al que pueda y a la que pueda que prendan las cámaras, así nos vemos un poco, para que sea un poco más entretenido ver las reacciones. A ver si se están durmiendo, empiezo a decir chistes o cuento otras cosas. Por lo menos así me doy cuenta. Pero ya falta poco para que podamos estar en alguna terraza o algo todos juntos y juntas. Pero también tiene esto bueno, que si no, no podría quizás estar Oman y Hassan, ¿no? O sea, la virtualidad también ayuda a que estemos todos juntos. Pero bueno, podemos empezar a hacer quizás algunas cosas mixtas y empezar a vernos que están buenos, ¿no? De vez en cuando, por lo menos de vez en cuando. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a contar un poco desde otro lugar, ¿no? Prendan las cámaras, pero no los micrófonos. Los micrófonos sí, manténganlo apagado. A ver, ahí. Ahí, por ejemplo. Ahí está, ahora sí. Bueno, la idea es hablar un poco de la cuestión de los extractivismos, la cuestión socioambiental en América Latina, en un contexto de una pandemia del COVID-19 que colocó en el centro de la escena problemáticas que antes estaban en la periferia o estaban minimizadas o estaban invisibilizadas, ¿no? Por un lado, desnudó completamente, y sobre todo en nuestra región, las desigualdades sociales, económicas, étnicas y regionales, y los altos niveles de concentración de riqueza, haciéndolos más insoportables que nunca. Ustedes saben que durante la pandemia se calcula, es un cálculo bastante optimista, que 52 millones de personas solo en América Latina cayeron en la pobreza, ¿no? Como consecuencia de las medidas o de la pandemia en sí misma, ¿no? Exacerbó todo, ¿no? Las crisis económicas. Te muteaste, Enrique. No sé qué toqué, ahora sí. Ahí está. Pero, ¿se escuchó de los 52 millones de personas cayeron en la pobreza? Sí, y en el mismo periodo, los súper ricos aumentaron su fortuna de 50.000 millones de dólares. O sea, ustedes saben que América Latina es la región más desigual del planeta, donde están los súper ricos y los más pobres. Bueno, esto se vio exacerbado durante la pandemia. Se evidenció también el retroceso de los servicios básicos, no solo en relación a la salud, sino también a la educación, la brecha digital, ¿no? Tan grande en nuestra región, quienes podían acceder y quienes no a seguir educándose en el marco de las medidas de restricción, el acceso a la vivienda, la degradación del hábitat, todo eso la pandemia lo profundizó. Exacerbó las desigualdades extremas en todos los niveles. Y además también la pandemia visibilizó el vínculo estrecho entre crisis socioecológica, modelos de mal desarrollo y salud humana, ¿no? Hasta marzo de 2020 el término zoonosis no formaba parte de nuestro lenguaje, casi no lo habíamos escuchado, ¿no? ¿Qué será eso? Incluso actualmente pues un técnico, algún concepto algo técnico lejano, pero es la clave para entender el detrás de escena de la pandemia. Porque detrás de la pandemia se halla la problemática de la destrucción de ecosistemas enteros, lugares silvestres, que van expulsando a animales de sus entornos naturales y van liberando virus zoonóticos
que quizás estuvieron aislados durante milenios, ¿no? Y ahí poniéndolo en contacto con otros animales y humanos en entornos más urbanos, posibilitando así el salto zoonótico o el salto interespecie, ¿no? Porque aunque el virus, dicen que se manifestó primero en China, podría haber sucedido en cualquier otra región del planeta, ¿no? Porque lo que está en la base del mismo es un modelo productivo global, sobre todo alimentario, basado en la alta productividad y la maximización del beneficio económico, ¿no? Grandes corporaciones, grandes firmas corporativas que manejan todo el sistema alimentario mundial, y una que tiene además como acompañamiento una degradación de todos los ecosistemas, expansión de monocultivos que conllevan la aniquilación de la biodiversidad, sobreexplotación de bienes naturales, contaminación por agroquímicos, desmonte, deforestación, acaparamiento de tierras, expansión de modelos también alimentarios basados en la cría de animales de forma industrial, a gran escala, ¿no? El sistema alimentario se basa solo en estos paradigmas. Así que uno de los elementos que nos da, una de las conclusiones que nos debería dar esta pandemia, es que el avance del capitalismo sobre los territorios tiene la capacidad de liberar una gran cantidad de virus zoonóticos altamente contagiosos que mutan con rapidez y para los cuales no tenemos cura, ¿no? Este es uno de los primeros. El capitalismo te trae a esto, ¿no? Las figuras extremas. Y hay que ponerlo en el debe y el haber cuando nos hablan de las bondades o no de esto. Y también el COVID puso en el centro a aquellos que estaban en la periferia, porque empezó a habilitar también los debates sobre la urgencia de la transición ecosocial. No, esto con algunas dificultades, quizás al principio, cuando veíamos animales, o sea, los delfines saltando en los canales de Venecia, los animales recuperando las ciudades, veíamos como que empezamos a reflexionar, ¿no? Pero a medida que nos vamos acercando a la vieja normalidad, parece que eso lo olvidamos como sociedad, digo, rápidamente. Por suerte ahora la revolución de los carpinchos ha puesto de nuevo el debate. En Colombia, ¿cómo se decía, Omar, a los carpinchos? ¿Te acordás? ¿Cómo es que le dicen? Capibara es en otros lados. Pero en Colombia no me acuerdo, le dicen a los carpinchos, a los capibara. ¿Los conoces? No. Bueno, pero le dicen de otra manera. Ahora cuando alguien se le va a acordar y nos va a decir, como le dicen en otras partes de América Latina. Los venezolanos, güirre. ¿Cómo? Perdón. Chigüirre. No, pero así no lo había escuchado nunca. Es la primera vez. Bueno, pero ¿saben eso, Omar y a Hassan, lo que pasó acá con los carpinchos retomando sus lugares de... ¿Se enteraron de esa? Sí, vi la foto. Vi la foto bien. Ok. Bueno, pero eso sí, porque la pandemia por lo menos habilitó el debate sobre la urgencia. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? No, María Teresa, tenés habilitado tu micrófono. Uy, para. No hay problema. Pasa. Bueno, aquello que aparecía reservado a unos pocos especialistas y activistas radicales empezó a entrar en la agenda pública, ¿no? Propuestas integrales pensadas durante años en territorios por especialistas empezaron a ser actualizadas al calor de la pandemia. Nosotros participamos en una que lanzamos en junio del año pasado, en junio de 2020, ya con Maristela Svampa, pero que después fue retomada en distintas partes de América Latina, que es el Pacto Ecosocial, que queríamos hablar. Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, una propuesta de la cual formamos parte, que está promovida por diferentes activistas, intelectuales, organizaciones sociales, territoriales, de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, desde el sur global y desde América Latina, ¿no? Todas vinculadas a las luchas ecoterritoriales del continente. Lo lanzamos este pacto ecosocial en junio de 2020, como dije, y tuvo diferentes inflexiones y agendas según los países y las articulaciones sociales logradas. Pero una búsqueda de disputar sentido, de disputar la salida de la pandemia. En ese momento, más allá de que todavía queda, aún ahora que estamos en agosto de 2021,
queda bastante todavía para salir definitivamente de la pandemia, en ese momento se empezaba a discutir cuál era la vuelta a la normalidad, ¿no? Y parecía que queríamos profundizar o nos proponían profundizar aquello que nos trajo hasta acá para salir de la pandemia, ¿no? Como si fuese como si no hubiese pasado nada. Entonces creíamos que había que disputar y creemos que hay que disputar esa vuelta a la normalidad, y una de las cosas fundamentales que lanzamos era nuestro pacto ecosocial, que tiene algunos ejes de discusión con el Green New Deal del norte o las propuestas renovadoras verdes en Europa, el plan Marshall Verde que se habla en Europa, etcétera. Pero obviamente, insisto, desde el sur global, nosotros en América Latina no tuvimos New Deal. Entonces no podemos hablar de Green New Deal, ni un nuevo New Deal, ni nada, porque no existió. No están en nuestro imaginario social, como tampoco no hubo ningún plan Marshall ni algo parecido. Creíamos que teníamos que disputar y pensarlo desde el sur global, insisto, actualizando, renovando propuestas que ya estaban dando vuelta, no fueron de la nada un ejercicio intelectual de solo ensayístico, sino que la idea era buscar y revitalizar un montón de propuestas que estaban dando vueltas, que están dando vueltas hace mucho. Y los ejes de este pacto social, el primero tiene que ver con el paradigma de los cuidados, el segundo la articulación entre justicia social y justicia ecológica. Ahora vamos a ver renta básica universal, reforma tributaria integral y el tema de la deuda ecológica y deuda externa. El tercero, la transición socioecológica radical o integral y radical, energética, alimentaria y productiva. Y después el cuarto, la defensa de la democracia y la autonomía, en clave de justicia étnica y de género en nuestra región. Es una plataforma colectiva que invita a construir imaginarios sociales, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Pueden buscarlo porque está en distintos idiomas, incluso pueden adherir todavía, en pactoecosocialdelsur.com. Yo ahí estoy copiando porque lo quiero poner acá, pactoecosocialdelsur.com, y ahí van a ver más o menos en detalle muchas de las cosas, pero que las vamos a hablar ahora, ¿no? El pacto ecosocial dialoga, insisto, con otras propuestas en danza, como el Green New Deal, el de crecimiento, también más de Europa, o los manifiestos de reactivación ecológica y solidaria de distintas partes del planeta. Pero se trata de una apuesta ecosocial, económica, intercultural, pergeñada desde el sur y para el sur. Y desde un sur que rechaza que este continúe siendo hablado y pensado desde el norte, ¿no? Que no sean nuestros lugares las zonas de sacrificio para las transiciones energéticas del norte, que parece que ese fuese el rol que nos han asignado en la salida de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando se trata de propuestas de transición que por lo general no colocan en el centro la cuestión de la deuda ecológica, y la mayoría de las veces tampoco van más allá, ¿no? Cuando vemos del norte, la propuesta de descarbonización de las sociedades. Se quedan ahí, ¿no? En descarbonizar la sociedad. Nosotros queremos juntar justicia social con justicia ecológica, queremos la justicia de género, racial, etcétera, que nos parece clave. Desde el Pacto Ecosocial afirmamos que los problemas de América Latina son diferentes de los del norte y que existen fuertes asimetrías históricas y geopolíticas. Esto nos parece muy importante. Tenemos que debatir incluso qué se entiende por transición. ¿No vieron que escuchamos todo el tiempo transición? Bueno, la verdad que está en disputa. Y todos creen que están en transición. Hay muchos que con la transición te justifican ampliar la frontera hidrocarburífera, ¿no? Bueno, Vaca Muerta va a servir para la transición, nos dicen hay veces, ¿no? El yacimiento de Vaca Muerta. Y lejos de tratarse de una propuesta abstracta, esto lo dije antes, pero quiero repetir porque me parece importante, ¿no? El pacto ecosocial se entronca con luchas, con los procesos de resistencia y los conceptos horizontes forjados en las últimas décadas en el sur global, sobre todo en América Latina en particular. Por ejemplo, estos conceptos horizontes como derecho a la naturaleza, buen vivir, justicia social, justicia redistributiva, transición justa, paradigma del cuidado, agroecología, soberanía alimentaria, post-extractivismo, autonomías, entre muchos otros, ¿no? Se retoman y se buscan eso. Les voy a contar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, algunos de los ejes del pacto ecosocial, ¿no?
El primer paradigma de los cuidados donde la crisis, el colapso sanitario y ecológico, visibilizó la importancia de los cuidados, ¿no? Más que nunca, en sus múltiples dimensiones. Por un lado lo hizo en la dirección más general del cuidado de los territorios, de los ciclos de vida de los ecosistemas, pero vemos que el cuidado sobre la relación con nuestros cuerpos, las prácticas de cuidado, la pandemia puso en evidencia la insostenibilidad de la actual organización de los cuidados, sobre todo en nuestra región, que recae principalmente en las mujeres, ¿no? Son las mujeres, y de las mujeres pobres, ¿no? Desproporcionadamente, ¿no? Que no solo cuidan a sus propios hijos y familiares, sino a hijos y familiares ajenos, ¿no? Esto se ha visto claramente, ¿no? Ha explotado con los chicos que no pueden ir a las escuelas, etcétera, y las tareas de cuidado se vieron notablemente incrementadas, y sobre todo, digo, en las mujeres que debían conservar su trabajo, tener las tareas de cuidado, etcétera. Hay algunos estudios que hablan que las mujeres en América Latina, desde antes de la pandemia, las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. El triple. Situación agravada, obviamente, por la pandemia, ¿no? Por la demanda abierta de los cuidados y la reducción de la oferta de servicios causadas, además, por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis, ¿no? Esto es un estudio del CEPAL. Bueno, en esta línea, en estos meses se multiplicaron las reflexiones sobre los cuidados como un derecho, temática impulsada particularmente, obviamente, desde la economía feminista, ¿no? Incluso se hicieron cálculos de cuánto del PBI significa eso. Lejos de ser una moda esto, lo tengo que decir muy rápido, el paradigma de los cuidados como clave de bóveda de la transición ecosocial revela la potencia de los diferentes feminismos, ¿no? El cuestionamiento radical al patriarcado y una denuncia al capitalismo como una máquina de guerra contra la vida, ¿no? Absoluta. Entonces hablamos incluso en el Pacto Ecosocial de Argentina como un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que el Estado, políticas públicas concretas que empiecen a intentar equiparar y sacarle ese peso que recae sobre las mujeres, ¿no? Un Estado fuerte. En Uruguay hay algo parecido a eso, por lo menos había hasta antes de este gobierno. El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur apunta a la articulación entre justicia social y justicia ecológica. Yo ya les hablé cómo hubo un retroceso de 15 años en la región a partir de la pandemia, es decir, que se hizo más injusta y más desigual la región de lo que ya era, y eso pone esta catástrofe sanitaria y económica, pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso universal ciudadano que le abra la posibilidad de una vida digna, ¿no? Y que para acceder a este ingreso universal o renta básica no se requiera ninguna otra condición personal que la de existir, ¿no? No es un plan social, es un ingreso ciudadano universal, ¿no? Las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se vieron en América Latina, sobre todo en Argentina también, ¿no? Este está desvinculado del empleo asalariado, o sea, uno puede trabajar y va a tener este ingreso, y no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la pobreza ni el clientelismo, y pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos, ¿no? Mínimo. Esto va acompañado, obviamente, en la modificación de los sistemas impositivos que son absolutamente regresivos en nuestra región, más que nadie, más allá de lo que digan algunos liberales, etcétera. América Latina tiene de los impuestos más regresivos del mundo, sustentado fundamentalmente en gravar el consumo, que es uno de los más regresivos, el IVA, ¿no? El famoso IVA, que grava por igual a alguien que es multimillonario, o sea, un litro de leche o un litro de lo que sea, del alimento que sea, paga un kilo, lo mismo que lo paga alguien que extremadamente pobre que alguien extremadamente rico. En Argentina, por ejemplo, el famoso impuesto a la herencia, tan importante, fue sacado por Martínez de Oz en la época de Videla, ¿no? Un poco ese que ayudaba a redistribuir en el caso de herencias, ¿no? De muerte. No solo el IVA, sino el impuesto a las ganancias, que es el impuesto al salario también. En esos dos impuestos es absolutamente regresivo. Creemos que hay que hacer un cambio distributivo de los sistemas impositivos fundamentales. Y después llegó el momento también de que la región, y esto lo digo
con mucha convicción, y me parece una de las cosas más importantes a pensar, es que la región empieza a reclamar la deuda ecológica del norte global. ¿Cómo la deuda? Sí, a nosotros nos piden permanentemente, nos intervienen, nos presionan por la deuda financiera. Nuestros extractivismos están justificados para conseguir dólares para poder pagar mes a mes la enorme deuda financiera, que además está muy cuestionada su legitimidad, etc. Más allá de la auditoría que hay que hacer de lo que verdaderamente debemos financieramente, hay que empezar a pedir la deuda, hay que empezar a solicitar muy concretamente en organismos internacionales, y los estados, digo, al máximo nivel, y de una forma coordinada sería mucho más potente que América del Sur, como lo puede pedir después también África, ¿no? Pedir y reclamar concretamente y hacer una especie de clearing entre deuda ecológica. ¿Quién le debe a quién? ¿No? Miren, solo el interés de la deuda del sur paga unos 200.000 millones de dólares de deuda externa, ¿no? Y unos 486.000 millones adicionales se fugan, esto anualmente, ¿no? Por las ganancias que las empresas de los países de alto ingreso generan y giran a sus países de origen, ¿no? La expoliación, ¿no? La expoliación a través de la explotación de nuestra propia naturaleza, ¿no? En momentos extraordinarios, cuando se justifican este tipo de cosas y de pensarlo realmente. ¿Es una locura esto? No, mira, fue planteado hace muchos años, incluso en el 2007 fue planteado por Néstor Kirchner en un encuentro de la ONU internacional. Después, en el 2009, en una cumbre de cambio climático, lo planteó Evo Morales, muy concretamente. Pero más allá, si quiere ir más conservador, pues pueden decir, bueno, eran... El Papa Francisco, ¿no? Lo pone expresamente, varios párrafos de la encíclica Laudato Si, habla sobre la deuda ecológica. Incluso se está hablando ahora al más alto nivel, en el FMI y en el Banco Mundial, el tema de la suspensión de algunos de los pagos relacionados con los servicios ambientales que pretenden. Ahí hay dos cuestiones, ¿sí? La deuda externa es todo lo que es casi imposible cuantificar si venimos del saqueo de la colonia hasta ahora, ¿no? Sería que nos deben un montón. Pero también los servicios ambientales que prestamos, son dos cosas distintas, ¿no? Los servicios ambientales que presta América Latina, la Amazonía, bueno, el Gran Chaco argentino, que está siendo degradado cada vez más, ¿no? Que va en ese círculo vicioso de pago, que también tiene que tener algún tipo de compensación, y también la deuda climática, que es otro concepto, que es, obviamente que es parte de la deuda ecológica, que es que los países del norte son los... El G20, por ejemplo, es responsable del 95%, los países del G20, es responsable del 95% del cambio climático global, ¿no? Estados Unidos es el 4% de la población mundial y emite el 20% de los gases de efecto invernadero. Eso también tiene. No hay más tiempo, porque se me fue la mano, pero me faltó la transición ecosocial integral, que tiene que ver con cambiar el sistema, lo podemos decir en otro momento, el sistema energético, el sistema alimentario, que tiene que ver además con el uso de los territorios de nuestra región. Nuestra región produce, la agricultura, es una agricultura sin agricultores que produce commodities y no alimentos, ¿no? Y repensar los modelos urbanos. América Latina es el lugar de mayor urbanización del planeta. Argentina ni les quiero decir. Nos parece clave eso, ¿no? Este gran pacto social puede convertirse en una bandera para combatir el pensamiento neoliberal que avanza y pelea en América Latina por volver, o ha vuelto, o en Brasil, en Uruguay, en Chile, todavía no se ha ido, más allá de los cambios que hubo. Y además porque avanza en todo el mundo unas derechas unas derechas libertarias, una derecha xenófoba. Eso hay que combatirlo de alguna manera y necesitamos tener un concepto de horizonte. Tenemos que crear nuestras propias utopías. No podemos pensar siempre en las izquierdas de forma distópica. Tenemos que crear nuestras propias, insisto, horizontes. Porque tenemos que neutralizar esas visiones colapsistas dominantes y vencer también la ceguera epistémica de algunos progresismos de nuestra región, ¿no? Que no pueden ver la cuestión socioambiental. Debemos construir esta verdadera agenda nacional, regional y global. Pero bueno, me fui un poco de tiempo. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, no sé si hay algunos aportes y preguntas ahí en el chat, pero si quieren directamente mejor, si quieren abrir a alguien el micrófono y hacer alguna pregunta, algún aporte, lo puede hacer directamente. Bueno, si no leo entonces. Ahí hay una pregunta para Enrique, dice, ¿qué opinas del impuesto a la riqueza en Argentina? Y entiendo que debe decir los países sudamericanos. Estás sin micrófono. Sí. ¿Cómo era la pregunta? No entendí. ¿Qué opina de la discusión? ¿Qué opinás del impuesto a la riqueza en Argentina y los países sudamericanos? Bueno, yo digo que hay que modificar, no soy especialista en eso, así que quizás ahí no puedo decir, pero estoy claramente de acuerdo en que habría que estandarizar un impuesto a las grandes riquezas para hacer más igual a la región, eso no tengo duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con el impuesto que se votó en Argentina, salvo porque uno de los destinos que se le puso al impuesto a la riqueza, que fue extraordinario y por única vez, a mí me parecía que podíamos sostenerlo más tiempo, pero lamentablemente el 25% de lo ingresado por ese impuesto se destinó a la exploración de gas en Vaca Muerta, y eso me parece un error, ¿no? Vos no podés, estos grandes impuestos tenés que por lo menos pensar en si vas a apostar a la energía, apostar a nuevas energías, etcétera, que no puedes ir a los viejos paradigmas, pero estoy de acuerdo totalmente. Después, no sé, Tadeo, si estás por ahí, querés hacer la pregunta con el micrófono, porque son como largos los textos. Quizás es más Sí, sencillo lo veo que... la de hoy, que dice una pregunta para Enrique, ¿qué opina de la discusión que se aqueje entre los tópicos distribución versus crecimiento? ¿Pero cuánto tiempo tenemos? Claro. ¿Tenemos 2 horas? No sé, nada. No, está sin micrófono, Tadeo dice ahí. ¿De qué manera piensa que se inserta ahí la discusión sobre salario universal, creación de trabajo registrado con inversiones productivas, cuyo objetivo no sea el extractivismo puro y duro? Esto teniendo en cuenta la estructura bimonetaria de una economía como la Argentina y la mayoría de los países de América Latina. Yo no sé si alguno de los compañeros quiere contestar, compañeras. Yo no sé mucho del tema y creo que tú eres más experto en eso, entonces. Sí. Mío es más de bueno. No, está claro. Yo voy a tratar de contestar sintéticamente, porque puede haber otra gente, hay gente que le ha levantado la mano ahí. Yo creo que es falso el enfrentamiento entre distribución y crecimiento, no es que es una cosa u otra. También la falsa discusión sobre crecimiento, ¿no? Como yo no puedo creer que desde economistas, yo no soy economista, pero economistas supuestamente heterodoxos, defiendan la teoría del crecimiento como si, que es casi defender la teoría del derrame, ¿no? Diciendo, bueno, va a derramar y ahí tendremos, ¿no? Como si esa fuese nuestra máxima aspiración. Nosotros tenemos que pelear también por discutir sentidos, discutir políticas públicas, etc. Tampoco creo que haya un enfrentamiento entre ambiente y desarrollo en nuestra región, porque no hay, las grandes corporaciones llevan a cabo en toda nuestra región, en Argentina también, pero en Chile ni hablar, en Colombia tampoco, o en Brasil, donde quieran, las grandes corporaciones hacen lo que quieren, no tienen ningún tipo de limitación ambiental. Y con eso, en Argentina, el 60% de los pibes son pobres, ¿no? Tenemos 24 millones de hectáreas de soja transgénica. No hay ningún límite. No fueron límites ni siquiera los bosques, los humedales que han arrasado durante el último tiempo. Tenemos megaminería, tenemos fracking, fractura hidráulica de gran escala en Vaca Muerta. Es decir, el modelo extractivista está, este es el modelo extractivista, ¿no? Porque a veces nos dicen, bueno, ustedes no quieren salir de la pobreza. No, señores y señoras, que nos quieren imponer eso. Es la historia de América Latina, ¿no? Yo me vuelvo loco con esto, ¿no? Parece que no han entendido cuál es la historia de saqueo y la historia que nos han puesto es el lugar de ser exportadores de naturaleza como si fuese un destino, ¿no? Entonces no es que somos subdesarrollados, entre comillas, a mí no me gustan esos términos, pero no es que somos subdesarrollados porque tenemos grandes controles ambientales o prohibiciones. Por el contrario, somos subdesarrollados, es la maldición de la abundancia, lo hablaba un autor, ¿no? Somos subdesarrollados por los modelos de mal desarrollo que se impusieron en nuestra región,
para abastecer a los comercios y a las economías del norte. El sistema en sí mismo es una gran mentira, porque no hay ninguna forma de que todos consumiéramos como un estadounidense medio. Se necesitarían 6 planetas. Entonces, para que Estados Unidos tenga, o un estadounidense tenga el nivel de consumo que tiene, necesita que otras regiones no solo le provean materia prima, digo Estados Unidos o el norte global, donde quieran, de forma barata, rápida, y que otros tengan subconsumos, para que no se le consuman. Bueno, entonces hay que repensar todo. Entonces, yo creo que no hay discusión o debates en ese sentido. Y de alguna manera tenemos que empezar a salir. Por supuesto que no es de un día para otro. Pero del modelo extractivista América Latina tiene que salir. No es una opción. No lo ha sido en 500 años. No lo ha sido en toda su historia. Más allá de algún momento de bienestar, etcétera, que pudo haber ido por medidas redistributivas. Fíjense que incluso con gobiernos progresistas que han generado en Brasil, en Argentina mismo, etcétera, como queda tan frágil todo que rápidamente viene un gobierno como Macri, 4 años, y te destroza todo. O en Brasil, un loco como Bolsonaro, y en 2 minutos te destroza todo. Porque no pudimos hacer cambios estructurales, porque el modelo extractivista y el modelo que significa eso quedó intacto, ¿no? Ojalá. Se ha caído el país que era modelo, ¿no? Chile ha tenido un estallido social y ahora está en un cambio interesantísimo. Ojalá que pueda darse. Pero bueno, hay una pregunta para Hassan. Yo ya he hablado sí, antes, mucho. Lidia, no sé si querías hacer alguna pregunta, que le habías levantado la mano. Hola, mi nombre es Lidia y tengo una pregunta para explicar lo que pregunté acerca del impuesto a la riqueza en Argentina, y quería mencionar que en ningún país de América Latina, en ninguno, hay impuesto a la riqueza como en los grandes países capitalistas desarrollados. O sea que, y tampoco, tengo que discrepar acá con Enrique, el impuesto formal de un año que se ha hecho en la Argentina a la riqueza no fue para las grandes mineras, sino fue para los grandes préstamos que se hizo para las zonas más desprotegidas de nuestro país y para la gente que está en situación de más de calle, no solo de calle, sino de pobreza con el plan alimentario que se ha hecho. Inclusive creo que fue para pagar el tema sanitario. Yo vivo en una provincia... Perdón, pero escúchame, Lidia. Yo vivo en una provincia que ha tenido un desarrollo muy importante en cuanto a la soja. Es la provincia de Entre Ríos, en el cual realmente la soja en nuestra provincia no solo ha hecho estragos, sino que ha dado un gran capital a poderosas empresas extranjeras. Y se nota mucho la pobreza en nuestra provincia. Y si no hubiera sido por los pocos impuestos que se pudieron hacer a la riqueza, la situación económica de la gran mayoría de los pobres en nuestra provincia hubiera sido caótico. Inclusive el tema de los... Entre Ríos. Entre Ríos. Escúchame, Lidia, yo te digo, lo que yo decía era, la propia ley... ¿Perdón? Lidia. ¿No sos Lidia? No, Lidia, soy Lidia. Perdón, no se dice. Sí. No se dice Lidia, bueno, pues como pensé que se nombraba así. Lidia, una cosa, sí. La propia ley que crea el impuesto a la riqueza pone en un artículo de la ley, no es que yo lo vi o algo, decía a dónde iba a ir destinado ese dinero. Y decía, bueno, para planes de vivienda, para otras cosas que están buenísimas, pero el 25%, lo decía la ley, lo dice la ley, está en la ley, dice que es para la exploración y explotación de gas en Vaca Muerta. Lo dice expresamente la ley. Bueno, voy a discrepar con vos. Pero dice la ley. Pero no podés discrepar conmigo porque dice la ley. Licha. No quiero entrar en una discusión con vos, pero me parece que hay que decir que no es tan así como vos lo estás diciendo. He participado de la discusión esa acerca de... Bueno. He participado en la... Pero, o sea, no es una cuestión subjetiva eso. No digo que esté bien. Bueno. Ahora le voy a copiar la ley para que la vean en el coso. No, está bien. Está bien. Lo que te aclaro. A mí me parece muy bien la ley, yo la defendí. Enrique, ¿me podés escuchar? Le voy a poner
el artículo. Sí. Perdón, no quiero No, quiero sí, te escucho todo cortar lo que el quieras. debate, pero vamos a, o sea, hay Con otras datos objetivos, preguntas. digamos, Licia. Esa es la pregunta que te hacía a vos. No quiero ocupar el lugar de otros ni dialogar entre nosotros. Yo quiero Gracias, decir toda Liz. la verdad sobre, me parece que sería un gran desarrollo o una posibilidad de desarrollo implementar en América Latina, que no veo en los compañeros ni Omar ni en Hassan que se planteen como una necesidad el impuesto a las grandes empresas y como impuesto en América Latina a las grandes riquezas. Eso es una necesidad dentro del sistema capitalista, porque estamos en un sistema capitalista que no está destruido. Y lo otro que quería no polemizar en absoluto, sino decirle a Hassan que el tema de la institucionalidad no es partidaria porque se haya perdido en Argentina Macri, Bolsonaro, bueno, todo lo que conocemos, sino yo creo que es una cuestión de poder de los grandes grupos internacionales que necesitan como América Latina, la necesitan como un reducto económico exclusivamente. Y por eso ahora hay una gran polarización en todos los países de América Latina, sobre todo se nota en Argentina y en Brasil, para ver quién es el que va a realmente dominar la economía del país. Porque si no hablamos de economía, con todo respeto a el tema de lo que habló en este momento Enrique, me parece re importante, pero me parece que acá hay un desarrollo económico que no ha terminado de hacerse y que no se está haciendo y que es lo único que nos puede sacar de la pobreza. Nada más, no quiero polémicas, quiero manifestar mi opinión simplemente. Muchas gracias. Gracias, compañero. Había otra pregunta. Yo podría responder a la pregunta, a la doble pregunta, sí, que acaba de hacer la compañera. Yo soy economista, de hecho yo soy economista de desarrollo, entonces mis trabajos académicos tienen que ver precisamente con las formas en que las sociedades generan suficientes recursos para luego financiar los derechos sociales de la población. Entonces, a mí me preocupa de sobremanera precisamente lo que se ha mencionado acá en términos del bienestar ciudadano, en eso de poder entregar recursos a la población a través de sistemas de impuestos y, por supuesto, para poder hacer esos sistemas de impuestos, democratizando el sistema político. Para empezar con el tema de los impuestos, porque fue la primera pregunta, hay que entender una cosa, ¿ya? Los impuestos son de muchos diferentes tipos. Lo importante para financiar los derechos sociales y para mejorar la calidad de vida de las personas es el agregado, ¿ya? Más allá de si el impuesto a los grandes patrimonios, si es el impuesto a los ingresos de las grandes fortunas o los ingresos de las empresas, lo que hay que ver primero es, para poner numéricos, el porcentaje de recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que se produce en todo el año en términos de bienes y servicios. Eso pone un valor monetario. De eso se puede decir un porcentaje de eso, el Estado lo logra capturar de distintos métodos para luego redistribuirlo. ¿Ya? Lo que sabemos para toda América Latina, ¿ya? No tengo tiempo para entrar en detalles de países específicos, pero para toda América Latina hay dos características de los sistemas impositivos. Primero, que los impuestos son bajos, ¿ya? La razón por la cual hay grandes niveles una de las razones por las cuales hay grandes niveles de desigualdad en todo este continente es por la baja capacidad recaudatoria de los estados en América Latina, ¿ya? Entonces hay que aumentar los impuestos. ¿Ya? Esta es una propuesta general de todos los movimientos sociales, porque el momento, yo doy el ejemplo de Chile, ¿no? En 2011 se explotó el movimiento estudiantil, donde lo que pedía era educación gratuita universal, fin al lucro, que es la eliminación de empresas que busca generar utilidades dentro del sistema educacional. Y evidentemente se hizo la pregunta a los estudiantes, ¿cómo vamos a financiar educación gratuita? Porque esto tiene un costo económico real, hay que pagar eso.
Y entonces, inmediatamente, los mismos organizaciones sociales, los movimientos ciudadanos, desde los movimientos estudiantiles, los movimientos de los profesores y profesoras, los movimientos políticos, todos se volcaron a estudiar el tema de reformas tributarias. El tema en Chile en este momento, ¿no? Tiene aproximadamente 20%, 19-20% del Producto Interno Bruto que va a impuestos, ¿no? El promedio de la OCDE, este club de las economías más avanzadas del mundo, está en 34-35. Hay una tremenda brecha por la baja recaudación. Entonces se busca aumentar impuestos en general para financiar derechos sociales. Yo creo que eso es un punto clave y no creo que haya nadie acá que discreparía con eso. Segundo elemento es que cuando uno va a cómo se cobran esos impuestos. En el caso de las economías más desarrolladas, la mayor parte de la recaudación tributaria va por impuestos directos, ¿no? Impuestos que pagan por los ingresos. Y cuando se habla de un impuesto directo, es proporcional al ingreso. Entonces, las personas más ricas pagan más y las personas más pobres pagan menos en términos proporcionales, ¿ya? Los impuestos indirectos, los impuestos como el IVA, ¿cierto? A la compra y venta, todos pagan lo mismo en términos de porcentaje, que implica que los ricos pagan menos en términos porcentuales. Porque si todos pagan lo mismo del porcentaje de lo que gastan, ¿ya? Entonces los pobres que gastan más de sus ingresos, porque los ricos tienen ahorros, entonces el dinero va a pensiones o el sistema va a inversiones, cosas que no pagan impuestos de compra-venta, entonces terminan pagando menos en términos proporcionales cuando son impuestos indirectos. Entonces la otra cosa que se busca hacer con las reformas tributarias es hacerlos más proporcionales para que los ricos pagan más. Dentro de eso, la propuesta del impuesto patrimonial, porque no es el único impuesto que es proporcional, es el que pagan solamente las grandes fortunas y un grupo de los súper ricos, ¿no? El 0,1% más rico paga por cómo se evalúa todo su patrimonio, ¿no? Las empresas que tienen las casas, bla, bla, bla. Hay un tema ahí de la dificultad de medir cuántos recursos tienen. Hay una dificultad porque después empiezan a mover sus recursos fuera del país. Hay una serie de cosas que puede complicar eso, por eso muchas veces lo hacen de una sola vez. No estoy para nada en contra del impuesto a los súper ricos. De hecho, yo soy un partidario de eso. He dicho varias veces en los debates de política pública en Chile que es una buena idea. Pero le quiero enfatizar que no es la única cosa. Hay que hacer otras cosas y específicamente impuestos a los ingresos, a los flujos. Porque una cosa es el stock, es todo lo que uno tiene en total. Otra cosa es cuánto aumenta eso cada año, que son los ingresos nuevos. Y es más fácil, en términos administrativos, poner impuestos a los ingresos y cuando son muy altos los ingresos de una pequeña élite, poner altos impuestos a esos ingresos es una forma muy importante también de financiar a esos derechos sociales. Y ojo, porque si uno ve a los países que tienen derechos de salud universal, de educación universal, de pensiones públicas de buena calidad, cierto que los impuestos patrimoniales tienen un papel para jugar en eso, pero un papel minoritario en comparación con los impuestos a los ingresos. El gran problema para América Latina es que los empresarios súper ricos no pagan impuestos por sus ingresos. En gran parte de casos hay todo un tema de una serie de descuentos y otro juego que hacen para eludir impuestos. Y en eso vuelve a la segunda pregunta que tiene que ver con la democratización. ¿Ya? Yo estaba hablando de la importancia de partidos políticos para democratizar espacios. ¿Por qué? Yo estaba hablando de eso porque yo hice un recorrido histórico muy aproximado, pero la idea era para hablar precisamente de cómo la última vez los partidos progresistas, de centro izquierdo, de izquierda, que prometían derechos sociales, terminaron traicionando los movimientos sociales. Sí, por eso no hablé de los empresarios, ojo, porque el poder empresarial es del otro lado. Se dice en la ciencia política que el capital vota dos veces. Primero vota con el poder del lobby.
¿ya? Y ellos manejan grandes fondos y van al final haciendo esos movimientos de lobby que no son soborno porque es soborno ilegal, en la parte de soborno que es legal. ¿Ya? Un chiste, pero efectivamente es parte de esa cuestión del juego sucio de las empresas lobistas. Es la primera cosa que hacen. Y si no tienen éxito con el lobby, sobre todo en América Latina, donde tenemos economías súper desiguales, puesto que controlan los flujos de inversión, controlan el empleo. No me gusta la política pública que se está haciendo el gobierno, entonces yo dejo de invertir. Y si yo dejo de invertir, empieza a caer el empleo y los políticos se asustan. Entonces, cuando hay un control doble de parte de los empresarios, primero por lobby, dos por flujos de inversión, la pregunta ¿cómo se democratiza? Es precisamente hablando de limitar este poder. Entonces se tiene que regular muy fuertemente todo lo que es el financiamiento de la política para que ni las grandes empresas, bueno, yo diría, ninguna empresa debe poder contribuir a la política. Y las grandes fortunas tampoco. Yo soy partidario de decir que la donación política debe ser un porcentaje del salario mínimo. Y después, sí, para hacer una campaña política grande se necesita más dinero. El Estado pone el equivalente de la cantidad de donaciones pequeñas que han recibido los políticos. De esa forma se cambian los incentivos. En vez de poder financiar una campaña política porque uno tiene un apoyo grande de unos pocos donantes súper ricos, uno tiene un aporte chico de muchos diferentes donantes pequeños, y de esa forma se financia una campaña respondiendo entonces al financiamiento de la ciudadanía. Es un punto importante. El otro punto es que uno tiene que aumentar la inversión pública y buscar inversión extranjera directa, para poder contrarrestar los flujos de dinero que se cortan cuando a los empresarios no les gustan las políticas públicas locales. ¿Ya? Entonces hay una doble cosa de democratización ahí, frente precisamente a limitar el poder de los empresarios. Pero yo quiero hacer hincapié para terminar la respuesta en, ojo, en América Latina hubo un intento precisamente de instalar derechos sociales y los partidos políticos, ya que se metieron precisamente en eso de tratar de tomar las banderas de cambio social para hacer políticas públicas nuevas, terminaron traicionando en parte por el poder precisamente de captura que tienen los grandes empresarios. Y necesitan lo que Gramsci llamaba la hegemonía, ¿no?, de la burguesía, para ponerlo en términos así antiguos, pero tiene mucho de verdad ahí, donde hay que crear una línea roja entre el poder empresarial y el funcionamiento de la política. Y ahí es absolutamente clave tanto el efecto de los grandes medios de comunicación. No podemos confundir la libertad de la prensa con la libertad de los dueños de la prensa. O sea, es importante ir por esa parte, y también súper importante por el poder judicial, que es otro espacio donde se reproduce ese poder empresarial, porque es una pequeña élite que responde a los intereses. Hay que democratizar esos dos espacios, medios de comunicación y poder judicial. Pero para poder hacer esas democratizaciones hay que empezar con precisamente la separación del dinero de la política. Eso. Muchas gracias. Enrique nos abandonó porque tenía otro compromiso, nos había dicho que tenía tiempo hasta esta hora. No sé si hay algo más, si hay algún otro aporte, pregunta, porque nos estamos pasando un poco de lo que habíamos pensado para este encuentro. Pero si no hay nada más, a mí sí me gustaría ahondar en esto, justamente atando con esto que dice Hassan en relación a la democratización de los medios. Bueno, entiendo que es muy amplio igual, pero por ahí alguna reflexión sobre, bueno, qué desafíos hay en relación a ese proceso también, ¿no? Pues yo creo que los medios ya demostraron que son activistas o actores políticos, y hay que considerarlo como un actor político, pero creo que el problema de los medios nacionales, ya todas las manifestaciones las están escrachando, su credibilidad y legitimidad están en entredicho, pero a mí me parece mucho más complicado todo el asunto de Facebook, de WhatsApp, de Google, todo esto del algoritmo y de la tribalización que nos hacen estas empresas y que no tienen ninguna política nacional que controle, que se demuestra que ha tenido impacto. Los votantes están mucho más en Facebook y en WhatsApp y deciden cosas. Los medios nacionales creo que están acabando con su negocio porque ya son militantes de las empresas en las que trabajan, y no creo que el tema
mucho. Creo que es grave, pero creo que el problema de Clarín no es que Clarín diga lo que dice, sino que son sus empresas, el negocio en el que están. Y el problema de mucha gente que critica a los medios es que son los que los retuitean, o sea, si algo no nos gusta, nosotros mismos somos los que le damos mayor viralidad, o sea, que es un problema de ignorarlos y no meternos en eso. Y creo que ellos están realmente, en el caso colombiano, los medios ya no importa la información, sino el grupo más económico más fuerte hace lobbying por sus bancos, sus petróleos, el otro hace lobbying por político para las leyes, la legislación. Entonces yo creo que, y si hay una cantidad de medios independientes, también muy de nicho, que están saliendo a funcionar. Yo creo que el problema de los medios masivos grandes de referencia está mucho en los políticos que le hacen mucho caso. O sea, estos medios tienen cero importancia en términos reales en la ciudadanía, pero como las casas de gobierno y los políticos le hacen mucha importancia, entonces tienen toda significación. Pero si no se hiciera eso, la protesta en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, ya parte de sus protestas le escracha a los medios. Yo creo que hay que comenzar a verlo también desde otro lado, pero lo de Facebook, Google sí es un asunto peligroso. Y yo como una pregunta que dejaría, pues ya se fue Viali, pero a mí siempre me pregunta que siempre proponemos soluciones emancipadoras como imposibles. Cambiar la matriz productiva de la sociedad, yo creo que no es tan posible ya hacerla ya. O sea, creo que hay algunos cambios, esto me gusta más lo que hace Hassan de lo que está en entredicho es la institucionalidad democrática, lo que se está poniendo en entredicho, y eso sí podemos lograrlo. Se puede orientar un poco más los impuestos, pero no es todo o nada, porque me parece que ahí estamos perdiendo por goleada. O sea, me parece que si no trabajamos con ámbitos más probables y más posibles, pues realmente lo que nos pasa es que pues, la derecha va ganando sobrada y tranquilita. O sea, lo de Brasil es un ejemplo de cómo convierte a las mujeres en el nuevo comunismo y les funciona. En cambio, nosotros andamos discutiendo otra matriz productiva y si es posible, tiene que ser más ecológica, más feminista, más de cuidado, pero no es mucho. Técnicamente la gran propuesta de Trump fue capitalismo para todos, y es que todos puedan participar del capitalismo, y eso en los sectores populares también vende, o sea que no es tan blanco y negro como quiere proponerlo y que es intervención. Y creo que, y estoy de acuerdo con Hassan de la otra cosa que dijo, que es, hay que ser autocrítico. O sea, el gran daño que se le hizo a ese proyecto emancipatorio por malas prácticas gubernamentales y por políticas que se volvieron fue más que redistributivas, de pelea con el otro y de negación del otro. Creo que eso ha hecho mucho daño y nos está llevando a un ámbito sin salida. Y, quiero compartir el optimismo de Hassan. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia, yo diría que el que eligió a Duque fue el antipetrismo, porque es un país muy de derecha. Y tengo la duda si no va a volver a pasar lo mismo en el 2022, de que en la segunda vuelta el balotaje va a pasar Petro contra otro, y el que pase gane porque Petro no ha sido capaz de moderar sus posiciones, de intentar ser un poco más ecuánime, más en relación con la cultura política de derecha que tenemos, y que eso, por ejemplo, se echó enemigo a los ambientalistas, a las mujeres. O sea, que no está bien ganarse tantos enemigos en ese tipo de confrontación, porque creo que hay que buscar el poder. Muchas gracias a Hassan, a ti, a Viali y a todos los que están ahí por compartir estas esperanzas y estas enseñanzas. Muchas gracias. Bueno, los desafíos que nos quedan, ¿no? Entre lo posible y lo que se puede, lo que creemos que se puede, los horizontes que creemos más cercanos. Pero bueno, siempre es interesante encontrarnos y compartir miradas. Así que bueno, agradecerles nuevamente por el encuentro y agradecerles a todos, a todas y a todes y decirles que bueno, que este congreso sigue, así que esperamos que puedan seguir participando del resto de los paneles. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Hasta luego.